para sobrevivir, y en la sangre tiene todos los patógenos que necesita para estar vivo. Entonces, lógicamente, se va a reflejar en la sangre la debilidad, porque allí están los glóbulos blancos, están los glóbulos rojos, y lógicamente cuando hay una infección, los glóbulos rojos van a subir para tratar de disminuir la cantidad de infección que hay en el cuerpo. Lo que incluye entonces que rápidamente por los exámenes químicos se van a dar cuenta rápido de lo que está pasando en el sistema orgánico. ¿Qué es lo que Dios sabía? Primero que la ciencia médica, primero que Galeno, que surgió en el año 105 a.C., primero que los médicos griegos, que fueron los primeros pioneros de la medicina. Dios sabía que en la sangre está la vida, y que no está la vida solamente para ti, está la vida para la bacteria, está la vida para los virus, está la vida para enfermedades. Entonces, por eso Dios prohibió tajantemente el consumo de sangre como alimento, porque cuando tú comes sangre te está comiendo todas las enfermedades del animal. Por eso tú ves que era degollado, por eso tú ves que era, decía Dios, no ahogado, no ahorcado, ni cosa por el estilo. Debe ser degollado. Eso era el principio de alimentación que Dios le había dado en cuanto a la sangre. Ok, entonces le estoy explicando el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió, que es el segundo punto, sucedió que entonces las mujeres se creyó que muchas enfermedades bacterianas que habían se daban por el tema de la de la menstruación. Espérese, déjeme agregar a esta persona que me está distrayendo. Un segundo. Se pensaba que se daba por el tema de la menstruación. Por ejemplo, algunas enfermedades se transmitían. Y en el caso de la parte coital, cuando había relaciones sexuales, hoy con la higiene que hay, la mujer en 1, 2, 3 días determina su relación su periodo, 2 días, 1 día, según el acuerdo que tengan la pareja, tienen relaciones sexuales. En Israel, después del periodo, usted era un tiempo de limpieza, de purificación, de quemar trapo, de quemar ropa, de limpiar, de ir al sacerdote. Y entonces, después del tiempo de la purificación, unos 17 días por ahí más o menos, era que el hombre se podía allegar a su esposa. Por eso era el tema del concubinato, de las concubinas, que le daban una concubina al esposo. O sea, es un tema muy prolongado, no es tan sencillo como la gente cree. Por eso cuando Cristo viene y dice, no, esto es por causa de la dureza del corazón del hombre. O sea, Dios nunca estuvo interesado. O sea, la gente cree que es un tema de falta de empatía, o que la mujer era simplemente utilizada como un mecanismo sexual o como un objeto sexual. No, es que eran temas sociales que de alguna manera afectaban la dinámica misma. Y entonces lo que se buscaba era soluciones inmediatas. Y muchas veces, por la dureza del corazón, no, yo no puedo esperar que esta mujer se purifique, denme mujeres. Entonces le daban una concubina, le daban una sierva, le daban esto para que se saciara sexualmente. Esas son verdades históricas que tenemos que recorrer. Entonces, le estoy explicando qué sucedió, ¿verdad? El por qué. Porque primero le pregunté por qué se dio, qué sucedió y cómo podemos aplicarlo el día de hoy. Entonces, el por qué. Ese por qué era sustancioso por varios factores. Primero, porque muchos hombres decían no esperar ese tiempo de purificación. Segundo, porque se creía que las mujeres podían contaminar y contraer infecciones y bacterias, y que de hecho muchos hombres podían morir porque la higiene no es como ahora. A veces el hombre duraba semanas y no se bañaba. Entonces, igualmente la mujer. Entonces por la escasez que había. Entonces, eso preocupaba. Entonces, lo que se hicieron fue que se hicieron leyes humanitarias y de higiene para evitar infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Eso se hizo. Ahora bien, el punto que a nosotros nos interesa después de ver la historia es: ¿qué nos compete a nosotros hoy como iglesia? ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo? Sencillo. Es sencillo y fácil. Tú tienes iglesia, y se lo decía la semana pasada, que hay iglesias, lamentablemente me da vergüenza decir esto, porque esto no se debería ni mencionar, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero hay iglesias donde las mujeres todavía tienen que decirle al pastor o al líder, a los líderes, no me den oportunidad porque yo estoy en el periodo menstrual. O sea, eso es una cosa escandalosa.
O sea, a veces yo creo que las iglesias se han convertido más en secta que en iglesia. O sea, eso es una falta de respeto. Y cualquiera de esa iglesia que opte por no hacerlo, bueno, pues quedaría básicamente en desobediencia, cuando en realidad no se debe. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la necesidad, porque hemos evolucionado tecnológicamente, higiénicamente, socialmente, hemos crecido en ese ámbito. Así que no se necesita ese aislamiento o ese cuidado, porque una mujer puede servir estando en su periodo y no hay ningún tipo de contaminación por los avances, señores, que hemos tenido en la parte cosmética. Es decir, no necesitamos necesariamente estar interviniendo la parte íntima de una mujer mientras está en su periodo, ¿verdad?, de ovulación. Nadie tiene que estar interviniendo con eso, y menos líder religioso. Pero lamentablemente se ha dado el caso en muchas iglesias que el trabajo de ellos no es llevar a la gente al cielo, sino controlar. Y esto lamentablemente, por eso usted ve el tema del pelo, del cabello, usted ve el tema de los adornos como arete y cosas por el estilo, porque su finalidad no es llevar a la gente al cielo, su finalidad es controlarlo a un punto que la persona no pueda ser libre. Y si nosotros llegamos a Cristo y usted no se siente libre, revise ese Cristo el cual usted recibió, a ese Cristo que usted le sirve, porque la verdad, que mucha gente que vino a Cristo supuestamente hoy están más atados que antes de ser cristianos. Se oye feo, pero es una realidad. No pueden hacer absolutamente de nada. No pueden ir al cine, no pueden ir a la playa, no pueden darse un corte de pelo, el varón no puede dejarse barba, no puede la sierva ir al salón, no puede pintarse las uñas. Una serie de cosas que se han dado y tú te das cuenta que la persona ahora está más atada que cuando no conocía al Señor. Y a veces uno dice, pero ¿qué tipo de conocimiento, qué tipo de señores que le sirven? Ve, porque la religión lo que busca es dominar a las personas y nuestro trabajo es llevarla a Cristo y hacer un pueblo libre. Ningún pastor es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor. Nuestro trabajo es enseñar. Yo siempre recuerdo la batalla de la fe del 2009 que yo asistí. Decía el pastor Ezequiel Molina, muchos me critican porque en mi iglesia las mujeres usan esto y aquello. Yo predico la palabra. Mi trabajo no es amarrar a la gente. Mi trabajo es mostrarle a Cristo a la persona. Y eso me marcó desde el 2009, ¿sabes? Entonces hay gente que lo de ello es amarrar a la persona, atar a la persona a un caudillismo, que hay que decirle para dónde van, que hay que decirle cuánto ganan, que hay que decirle cómo duermen, cuál es la ropa que usa la esposa para dormir. Eso no es problema suyo, usted es un atrevido, eso no es de su incumbencia, eso es una falta de respeto a la intimidad individual que tiene esa pareja. Usted no tiene que meterse en eso como líder religioso. Si el hombre le parece que la mujer duerma con pantalón jean, eso es un tema de ellos, no se metan en eso no es problema suyo. Igual que el que quiere que no duerma con nada, eso es un tema de ellos, no se meten en eso, que eso es una frescura suya. Eso no es tema de incumbencia pastoral. Entonces, ese control que va más allá de las reglas teológicas, entonces hace que la persona, en vez de ser libre en Cristo, esté atada a Cristo, esté atada, sinceramente. Entonces, hablamos de la libertad de Cristo y yo nada más me quedo mirando y digo, ¿cuál libertad? Si hay gente que tú sientes que se están muriendo, literal. Yo me he encontrado con personas, estudiantes en la universidad, y después de hablar con ella, veo que vienen con pantalones, veo que vienen con el pelo arreglado. Oh, ¿y qué pasó? ¿Y tu iglesia? No, profe, usted me aclaró la mente. No, ahora yo soy feliz, ahora yo puedo vivir a Cristo en plenitud. Ahora yo, esto, aquello, yo vivía una vida amargada, pero estaba en el evangelio. Pero ¿cómo le puede pasar eso a una persona? ¿Cómo es posible que tú estés en Cristo y que tú estés amargado? Por la sobrecarga que se le ponen a la persona. Porque hay gente que coge la Biblia literal y aplica los textos de manera literal. Segundo punto, 613 preceptos, importante. Y yo pienso, Mercedes, también que
cuando usted dice que yo voy detrás de la verdad, es para eso mismo que usted hizo con esa joven, para enseñarle cómo son las cosas, y porque hay cosas que usted no le estaban diciendo. Usted dice, pero no es así que lo que pasa. Correcto, correcto. Entonces, lo que pasa es que, Joel, yo me mantuve dentro de lo que pude, me mantuve dentro de la prudencia lo más que pude. Porque hay muchas cosas que yo sabía que no era así, yo la predicaba y yo la enseñaba, porque todo el mundo la decía, pero en mí, allá en lo más rincónito de mi mente, yo decía, eso es imposible que sea así. Eso es imposible que sea así. Yo no sé cómo es, pero no puede ser así. Y yo decía que no, y me resistía ardientemente a creerlo. Y lo decía, bueno, porque... y yo mismo predicándolo, yo sentía inconformidad mientras lo predicaba. Y yo decía que esto no puede ser así. Es que este no puede ser Dios, es que es imposible que sea Dios así. Entonces eso pasa. Miren, el otro punto interesante es que un tema con la higiene capilar. El tema de la higiene capilar es porque, vámonos a Egipto, por ejemplo. En Egipto, los hombres y mujeres se rapaban la cabeza, no había diferencia, hombre o mujer, todo totalmente rapado. Cuando José llega a Egipto, usted sabrá que ahora tenemos un problema. ¿Por qué los hermanos no lo conocieron? Bueno, primero teníamos maquillaje, los egipcios, los hombres se maquillaban. Así que eso que usted está viendo nuevo en las redes sociales, de que los hombres, que hay hombres masculinos que no son homosexuales, pero que les gusta el maquillaje, eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es nuevo. No hay nada nuevo, dijo Salomón. Los egipcios se maquillaron, les gustaba el maquillaje, principalmente los líderes eran maquillados fuertemente, se le ponían timonio en los ojos, les resaltaban los ojos, porque eso significaba autoridad conforme al contexto cultural. Entonces se pelaba el cabello, se quitaban el cabello, ese cabello era, lo llevaban a un proceso de totalmente limpiarlo, volverlo estéril, donde, así que eso de usted ve de venta de cabello natural comenzó en Egipto, eso no es nuevo, ¿eh? Esa práctica tiene más de 4.000 años, de vender cabello, de hacerse guedejas, y se hacía algún tipo de pelucas. Entonces esa peluca tú te la podías quitar y lavarla cuando le daba piojo. Pero tú supiste que si tú tenías los cabellos largos, tú no ibas a quitarte los cabellos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Te quitaba los cabellos, se lo llevaba a unos artesanos que eran expertos en la parte capilar y estética. Entonces ellos te hacían una peluca con guedeja o trenza, como lo conocen aquí, como tú lo pidieras el diseño. Entonces, a la hora de acostarte, tú ibas y la dejabas en agua o la lavabas con un proceso de de alcohol y otras aromas que se utilizaban en el tiempo, pero la idea era que quedara totalmente esterilizada. Cuando llega a Israel, el pueblo, la falta de higiene, precisamente capilar, no habían los champús, no habían los tratamientos, no habían... Bueno, ustedes los que están casados saben el proceso que se lleva cada vez que las mujeres dicen, se acaban los enseres de lavarme la cabeza. No estamos hablando de 500 ni de 600 pesos. Y donde hay dos cabezas que lavar, o 3 cabezas, en la casa donde hay 3 o 4 cabezas que hay que comprar, ya usted supo lo que eso significa: tratamiento, living, champú, rinse, ablandador, el que sé yo qué, que lo suavice, que no lo suavice, que lo seque, que lo pone oloroso, que lo pone medio seco. Eso es una batalla batallosa. Entonces, no había nada de eso. ¿Qué significaba entonces? Bueno, que los piojos se quedaban dentro del cabello. Entonces, ¿qué se hizo? Que el cabello se usara suelto. Y esa práctica que usted ve, que Jesús cuando llega a la casa dice, hey, llegué aquí, no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza con aceite, tú no lo hiciste. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de ungir mis pies y secarlo con su cabello. Oiga esto, era un peligro lo que aquella mujer estaba haciendo, secar los pies con los cabellos, porque no se hacía
porque se creía que la mayoría de las bacterias que tú llevabas a la casa iban en los pies. Entonces, si tú ponías los cabellos a secarlo, bueno, pues tú te podías quedar contaminada. Pero aquella mujer dijo, si es de Cristo, que me contamine hasta el alma. Y por eso agarra los cabellos y le seca los pies a Jesús. Bueno, por eso es otro tema que lo podríamos hablar de manera evangelística en un mensaje. Pero el punto interesante es aquí, que si se hacían trenzas, entonces no se podía ungir la cabeza y peinarse y sacar las avispas, las moscas, los piojos, y entonces el aceite, el cabello lo que hacía era que se podría. El cabello se podría. Y entonces por eso estaba prohibida la guedeja. Entonces lo que se buscaba era que para que se mantuviera higiénica y para que se mantuviera sano el cabello, entonces se ungiera la cabeza con aceite, porque la mosca y todos los demás no habitaba a donde la cabeza era ungida con aceite. ¿Verdad? Entonces entraba, se le ponía aceite. Y otra cosa que también tenemos que aclarar, señores, los judíos, la mujer y el hombre no tenían el cabello como yo. No tenían el cabello como yo. El cabello mío es un cabello de guerra, ¿eh? Hay peines que a veces piden auxilio para peinarme. O sea, esas mujeres tenían un cabello totalmente dócil, totalmente suave, que hasta con los dedos se peinaban. Entonces era fácil. Pero si lo tejían, era imposible casi mente. Entonces, dentro de ese punto, Dios, sabiendo la dificultad que podrían presentar y quedarse calva, y allí entonces se iba a ver una alopecia o una enfermedad de calvicie, no porque se la quitara a propósito como los egipcios, sino por un asunto de falta de higiene. Entonces Dios, para evitar eso, entonces dentro de los preceptos Moisés dice, no, cero trenza, aquí no se va a hacer guedeja, evitemos la guedeja. Y entonces imagínese usted el sudor. Bueno, pero dése cuenta una cosa, yo se lo voy a poner un poquito más simple, en términos más sencillos. Imagínese usted que las mujeres hoy en día van al salón y se peinan el cabello y dicen, a veces en la casa tienen que hacer cualquier oficio, tienen niños chiquitos, el niño chiquito botó una leche, ay Dios, y de una vez dice la mujer, ay Dios mío, yo ponerme ahora a trapear y a limpiar eso, voy a sudar el cabello. O sea, a ella le preocupa, una mujer que se acabó de ir al salón y que ponerse a limpiar esa leche y a echar mitolín y cloro, eso le puede hacer que le sude la cabeza. Eso es ahora que esa mujer puede lavarse la cabeza el otro día. Imagínense en aquellos tiempos donde las mujeres tenían que hacer trabajo pesado. Por ejemplo, en Israel las mujeres eran que buscaban agua, los hombres no cargaban agua. Y yo quiero que usted sepa que cargar agua implicaba muchas veces ir de aquí a Castillo a pie. De aquí a Castillo a pie a buscar agua. Pero si usted se da cuenta, el pozo de Jacob, de donde estaba la ciudad central de Samaria, usted se va a dar cuenta de la cantidad de kilómetros que viajaba aquella mujer para buscar agua. Entonces, si las mujeres hoy en día no quieren ni siquiera limpiar un chin después que se secan el cabello, imagínense en aquellos tiempos donde las mujeres tenían que cruzar kilómetros cargando agua a la cabeza para buscarla. Para que cuando el marido llegue, para que bañara a los hijos, para que se bañara ella, para que cociera los alimentos, y para el marido, que mayormente los maridos, eso de bañarse completo, no es como usted cree, no, eso se lavaban los brazos, la cara y los pies. Eso era 1 o 2 veces a la semana que se bañaba una gente completamente. No era como ahora. Entonces tenemos, señores, siempre que conocer el contexto histórico para nosotros comprender el porqué de las cosas y comprender por qué se dio en aquello tiempo y cómo podemos aplicarlo hoy. Entonces hoy no podemos decir, oye, fulana, tú estás endemoniada o tú tienes el diablo, tú estás en desobediencia. ¿Por qué razón? Oh, tú te hiciste una trenza. Entonces, una sierva que va para la playa, que va para un viaje y quiere evitar cierta complicación con su cabello, se hace 2 o 3 trencitas para estar un poquito más cómoda, más despejada por el tema del calor, por el tema del sol, por el tema del agua salada, qué sé yo. No, tú estás en pecado. No es verdad, no es verdad, no. Entonces, eso es un tema interesante. Y podríamos nosotros seguir con una serie
de preceptos, ¿verdad? Que por ejemplo, los preceptos de la construcción, que a alguna gente le aplicaba, a otra gente no le aplicaba, porque si tú lo que tenías una choza, habían los preceptos de seguridad que a ti no te aplicaban, porque si tú no tenías casa de 2 plantas ni cosas por el estilo, no te aplicaban. Pero están los preceptos de la siembra. Si tú eres una gente que no sembraba, eso tampoco te aplicaba a ti, o sea, no tenía nada que ver con eso. Por eso usted ve que cuando Cristo habla tanto de citas ciertamente los preceptos de la ley. Jesús dice, por ejemplo, en una ocasión, el sembrador salió a sembrar. Ellos ponen atención porque todo el mundo sabe cuál era el tiempo para sembrar y cuáles eran las reglas y la norma que había para sembrar. O sea, no es que tú dices que yo tengo una tierrita y déjame la sembra de maíz. No era así, señores. No era así. Habían reglas, habían normas, habían días para sembrar. Había día para cosechar. De hecho, si usted lee a Cantar de los Cantares, dice Eclesiastés, más bien Eclesiastés dice que hay día para sembrar, hay día para cegar, hay día para reír, hay día para llorar. ¿A qué usted cree que él se está refiriendo? Él se está refiriendo precisamente a los preceptos de la ley. O sea, dentro de los preceptos, todos los días no eran de fiesta. Todos los días no eran de dolor, todos los días no eran de gozo, todos los días no eran de siembra, todos los días no eran de cosecha. Habían tiempos específicos establecidos para hacer una cosa. Por eso usted ve que él dice, hay tiempo para sembrar y tiempo para dejar, para cesar de sembrar. Es decir, habían tiempos establecidos para cada una de las cosas que se habían de hacer. Y para el judío, resumía los preceptos de la siguiente manera. Para ello, primero, los preceptos te daban la conexión entre Dios y la humanidad. Segundo, la afiliación específica, especial de Dios con los judíos. Porque en ese punto de la afiliación específica y especial de Dios con los judíos, recuérdese que ellos tenían diferenciación entre ellos y los demás. Por ejemplo, para que usted entienda por dónde voy. El tipo que va al templo a orar y dice que oró y dijo, Señor, no te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oiga, no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. No soy como los demás. Entonces, en este punto de afiliación específica y especial de Dios con los judíos, básicamente eso era lo que quería. No, espérate. Nosotros hacemos cosas para Dios que ningún otro pueblo hace. Y el que no la hace queda inmundo. Entonces, número 3, el sentido de propiedad de los judíos tienen de su patria prometida. Para ellos era un tema de cultura, su patria. Número 4, el vínculo especial entre los judíos. Número 5, relación interpersonal entre todas las personas. Habían reglas morales, habían reglas sociales y habían reglas que tenían que ver directamente con la parte higiénica, como yo le acabé de explicar. Entonces, señores, en lugar de ver su religión como una larga lista de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, los judíos consideraban que todos los principios eran dados por Dios, instruidos por los rabinos. Y entonces por eso usted ve que más adelante hay que hablar lógicamente de las costumbres, de las relaciones que había, no solamente en el campo religioso, aunque para los judíos todo estaba conectado, la parte social, la parte económica, la parte tributaria, todo estaba conectado a la religión. O sea, tú no podías desconectar. Yo creo que es la única religión teísta que para ellos todo estaba conectado a Dios. O sea, tú no podías desconectarte porque en el mundo tenemos 3 religiones teístas solamente. Está el judaísmo, está el islam y está el cristianismo. Y cuando hablo del cristianismo, no hablo del cristianismo en términos generales, porque ustedes saben que los católicos tienen como 200 dioses. Muy bien, entonces, la actitud de los judíos hacia la ley y las costumbres se comprende mejor examinando la palabra halaja. Esta palabra, halaja, para que usted tenga una idea, es como decir ley judía. Cuando tú dices halaja, tú estás diciendo ley judía. Y podríamos hablar también de los preceptos. Entonces, para ello, esta palabra
era el camino por donde se debe caminar. O sea, cuando ellos te decían, no, porque conforme a la jalaja, es decir, conforme al camino por donde yo debo caminar, conforme a la ley, conforme a los preceptos, porque básicamente estamos hablando de que si etimológicamente esta palabra se podía decir como ley judía, pero más bien era como ir, caminar, viajar. Entonces, cuando dice, vamos a viajar, por eso usted ve que el judío ora 3 veces al día. Y sin importar el lugar donde ellos estén, cuando da el mediodía, que de eso lo imitó el Islam también. No se preocupe, yo estoy loco porque lleguemos al Islam, pero para usted poder entender el Islam, tienen que entender esto primero, obligado, porque nosotros no predicamos desde el Islam, predicamos desde el mundo judío. Entonces, para ellos, la halaja era interesante, importante, y era como el camino por el que se debía caminar. Entonces, los 313 preceptos era como ir, viajar, caminar, y entonces yo debo, cada uno de ellos, aplicarlo en mi vida diaria. No podía dejarlo fuera porque era como si yo quebrantaba un pacto directo o un principio directo. Y déjeme decirle que qué bueno que en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí se hizo el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, y ahí se dieron los parámetros exclusivos de lo que nosotros los gentiles o judeocristianos, como nos llamamos, teníamos que hacer. ¿Y qué era? Bueno, ellos dijeron, ¿y qué vamos a hacer con estos hermanos? Dice la Biblia literalmente, y les pareció bien al Espíritu Santo no imponerle más cosa que esta: abstenerse de fornicación, idolatría y ahogados. Mire que me llama la atención el término ahogados. Y usted dirá, pero tantas cosas que debían de prohibir, ¿por qué le prohibían a los cristianos no comer ahogados? Por lo mismo que le vimos explicando. En la sangre está todos los componentes de las enfermedades de los animales y de los seres vivos, en sentido general. Entonces, ellos dijeron no, que no coman ahogados ofrecidos a los ídolos, que dejen no ofrecer sacrificio a los ídolos de idolatría y cero fornicación. O sea, eso fue clave. Por eso hay un punto que yo lo escucho y me hago el loco y hasta no opino mejor. Porque ya lamentablemente en las iglesias se ha convertido, en vez de la iglesia convertirse en un centro de teología, se ha convertido en un centro de discusiones y discordia. En un centro donde lo que quieren es causar escándalo en las redes sociales. Lo que quieren es provocar. Hay un tipo llamado Natán el Profeta, que usted lo ha escuchado mucho. Y yo, ahora él se ha propuesto ser un escandaloso del evangelio. Ahora el tipo se ha propuesto a hablar sin pensar. Y él dice que él es un investigador, que él es un lector, que él es un que yo digo, ven acá, ¿cómo es que el tipo lee? ¿Y qué es lo que él investiga? Porque a mí me parece que él está fuera de sí. O sea, no hay que ser un teólogo para responderle a Natán. Por ejemplo, él dijo en estos días que si Cristo se hubiese casado, le hubiera dado a él mejor testimonio. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Primero, que no es un tipo que no sabe lo que significaba un sacrificio. Él no tiene idea cómo era que había que preparar un cordero para ser sacrificado e inmolado. Si es verdad que si Cristo se casaba no pecaba, pero la gente no entiende que el término cordero, cuando tú elegías un cordero, era un cordero que no se había apareado con nadie. El cordero primero tenía que separarse de todo. Segundo, se cogía de un linaje de animales que no fueran cruzados, que no tuvieran cruce. Segundo, no lo apareaban. Por eso usted ve que dice, y el becerro gordo. Es decir, el becerro lo ponían solo, no le daban vaca, no se apareaba. Entonces, cuando Cristo viene, Cristo tiene que cumplir con todas las características de un cordero. Entonces, si Cristo se casaba, no pecaba, pero entonces no tenía características de un cordero que había sido apartado de todo. Entonces, a veces yo digo, pero ¿y es que estos tipos, qué es lo que estos tipos leen?
Pero al final no es que a ellos les interese leer, es que a ellos lo que les interesa es el escándalo. Porque es más fácil tú hacerte famoso por un escándalo que tú hacerte famoso por la verdad. Y como eso es lo que más gusta, los escándalos, por ejemplo, usted se queda mirando a los Foques Radio Show y yo me quedo mirando. ¿Qué ha hecho a los Foques Radio Show famoso? Los escándalos. Los escándalos. Santiago Matías es un tipo que tiene que medicarse y él no se toma la medicación a propósito para hacer show. Porque cuando él no se toma la medicación, se sale de sí, se descontrola y dice cosas que después tiene que pedir perdón, pero como a la gente eso es lo que le gusta, entonces lamentablemente los cristianos choceros, de emboceros, hoy en día se han dedicado a lo mismo, a hacer show. O sea, tú no sabes lo que significaba un sacrificio de un cordero de Pascua. O sea, tú no sabes que el cordero de Pascua tenía que ser apartado sin poderse aparearse o tener sexo con otro cordero. O sea, aquí hay que explicarte eso. Tú no lo sabes porque tú eres un tipo que investiga según tú y un tipo que lee mucho. Entonces, ¿cómo tú no sabes eso? Entonces, al final tú te das cuenta que lo que se busca es el morbo, ni siquiera la verdad, ni siquiera la objetividad. No, yo quiero sonar porque quiero hacer un escándalo, quiero hacer una bulla y quiero hablar lo primero que me llegó a la cabeza, sin filtrarlo, sin analizarlo, porque me parece que esto es lo que está bien. Y eso es un problema. Eso es un problema. Por ejemplo, ustedes saben, no sé ustedes, pero no sé si ustedes saben lo que ha estado pasando con Nuria y el doctor Fadul. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí, yo he escuchado el lío de que Fadul, según ella dice, como que Fadul dice que él cura el autismo, entonces ya tú sabes, ya ha caído atrás. Ok, entonces, de hecho, a mí me han hecho incluso hasta entrevistas. ¿Qué usted cree de esto, de aquello, qué usted cree que va a pasar? Hasta entrevistas me han hecho, porque ustedes saben que yo trabajo en neurodivergencia y que atiendo más de 60 pacientes al mes y sus padres me van a preguntar. Hay gente que ha ido a la fundación nada más a preguntarme eso. ¿Qué usted piensa? ¿Llevo a mi hijo? ¿No lo llevo? Y yo soy cuidadoso a la hora de dar una respuesta. Porque todo es morboso ahora. O sea, fácilmente, yo en estos días di una entrevista que yo dije, bueno, ahorita ando en las redes sociales por ahí despotricándome todo el mundo. Porque yo dije que el doctor Fadul no sabe de autismo. Yo dije en la entrevista. Yo dije, él no sabe de autismo. Y expliqué la causa de por qué él no sabe de autismo. Pero él mejora, que sé yo qué cosa, digo, sí, él mejora las conductas paliativas que tienen que ver con una deficiencia alimentaria, pero no tiene que ver exclusivamente con el autismo. Pero hay gente que no sabe. Entonces, el que no sabe quiere hablar de cosas que no entiende y habla disparate y dice cosas. Y yo a veces me enojo, le soy sincero, me enojo con todo este grupo de disparatosos que sale a hablar cosas que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y como yo le dije a un padre, yo le dije, mire, como yo dije en una entrevista, le dije, mire, mi estimado, no, pero ¿qué pueden pensar mucha gente? Y le dije, mire, bueno, lamentablemente yo no estoy dando esta entrevista para cerebro prestado. Yo estoy dando entrevista para gente que tiene su cerebro amueblado. Los cerebros prestados, aunque tú digas una cosa, ellos siempre van a entender que tú dijiste otra. Así que no me interesa realmente lo que ellos interpreten, porque siempre hay gente que lo va a interpretar mal. Entonces, mire bien, no es verdad que ese señor cure el autismo. ¿Por qué? Porque solamente las enfermedades se curan y el autismo no es una enfermedad. Es una condición del neurodesarrollo. Y yo se lo explico de esta manera a la gente. Usted compra una computadora, por ejemplo. Esa computadora trae, qué sé yo, una computadora de una gamer que ahora que cuestan como 90,000 pesos. Y usted le conecta, qué sé yo, 20 cables, conecta un qué sé yo qué, conecta un qué sé yo dónde, y hace un sistema operativo. El sistema operativo es el cerebro. Pero hay cable de eso que usted no conecta. Por ejemplo, usted no conectó el cable de la bocina. Usted nota que no va a haber audio porque usted no conectó el cable de la bocina, aunque la computadora sea moderna. Así mismo es el autismo. Hay conexiones que cuando el cerebro se estaba desarrollando no se dieron. Hay otras que se dieron excesivamente. Hay otras que se dieron en menor y hay otras que se dieron en mayor cantidad.
Y dependiendo del grado o el nivel de requerimiento de acompañamiento que tenga el niño, bueno, yo después pudiera dar una conferencia en la iglesia para hablar de autismo, porque lamentablemente va a haber que hablar de autismo en todas las iglesias, porque todos los días vamos a tener más niños autistas, todos los días vamos a tener más y más. La Organización Mundial de la Salud dijo que en 10 años va a haber por cada persona, por dos niños que nazcan, va a ser uno autista y otro neurotípico. Y lamentablemente las iglesias va a haber que incluir conferencias que hablen de esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas con hijos, con familiares, con sobrinos, con amiguitos, con primitos, con vecinitos, y la gente va a tener preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo manejamos? ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, lo que usted pueda preguntarse hoy es lo que yo veo todos los días. Todos los días. Lo que usted quiera preguntarse hace rato que yo lo veo. Entonces, todo esto, este amarillismo, y que de hecho yo dije en la entrevista, pues si un día usted ve que la suben por ahí, usted me ve hablando para que usted sepa lo que yo dije. Yo dije en la entrevista, el doctor Fadul tiene la razón y también esta señora Nuria tiene la razón. Nuria dice que él no lo cura y es verdad que él no lo cura. No puede curarlo porque no es una enfermedad. Solamente las enfermedades se curan. Entonces Nuria tiene la razón cuando dice eso. Pero el doctor Fadul también tiene la razón cuando él dice que él ayuda con las conductas. Y es verdad que ayuda con la conducta. ¿Y por qué? Bueno, porque los niños con autismo son selectivos para comer. Hay niños con autismo que nada más te comen arroz blanco. Hay niños con autismo que todo lo que te comen es licuado. No comen nada que tenga que ver con alimentos sólidos. Hay otros que no comen ningún tipo de proteína, no comen huevo, no comen carne, nada de eso, nada. Entonces tienen una descompensación no solamente de proteína, sino de calcio, de vitamina, energética. Entonces, ¿qué hace él? Él le da suplementos y esos suplementos son unos paliativos para esa deficiencia que el niño tiene. Pero en verdad, él no lo está sanando, él está ayudando. Y yo estoy de acuerdo con él, claro. Y entonces los padres me dicen, ¿y qué usted me...? Los padres me dicen, doctor, ¿y qué usted me dice? ¿Lo llevo o no lo llevo? Yo le dije, mire, su hijo es suyo y usted es el que duerme con él y usted es el que tiene su problema. Yo no le digo que no lo lleve ni lleve, si usted quiere, llévelo. Ahora, lo que yo le voy a decir, que no vaya con la ilusión de que se va a sanar. Porque nadie que sea autista jamás en la vida va a dejar de ser autista. No importa lo que usted escuche por ahí. Eso es cuento. El autismo tiene más de 2000 años existiendo y nadie ha podido curar a nadie porque no se cura. Entonces, tú puedes mejorar conducta, proceso terapéutico, alimentación estricta y cosas así por el estilo. Pero no es verdad que va a desaparecer, una persona autista va a dejar de ser autista. No es verdad. Entonces, hay otro punto que yo siempre le digo a los pacientes. Hay 22 trastornos que se pueden confundir con el autismo. Por ejemplo, el trastorno de desarrollo intelectual. Los niños no hablan, tienen problemas para aprender, hacen conductas estereotípicas y la persona podía entender que quizás es autismo que tiene y a veces están mal diagnosticado y no es autismo que tiene. Y después cuando el niño comienza con un proceso, un maestro sombra comienza a procesar, se sanó de autismo. No se sanó de autismo porque nunca tuvo autismo. Lo que tenía era un trastorno intelectual, que es diferente. No tiene nada que ver con el autismo. Entonces hay gente por ahí diciendo cosas que no manejan y que no saben. Pero por todo se hace un amarillismo y yo pienso que se debe ir a la fuente y preguntarle a lo que sabe. Porque el doctor Fadul está haciendo para mí un gran trabajo, aunque él no sepa de autismo, pero es un tipo que sabe de ciencia médica. Y como ciencia médica, él dice, bueno, si ellos no comen, entonces lo que le hace falta para que alguna de esas conductas desaparezcan es una suplementación. Y eso es lo que está haciendo, no porque sea un experto en autismo, no. Él es un experto en medicina, porque el tipo de medicina hay que dársela. Es un tipo grande, muy grande en medicina. Entonces, señores, miren, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber acerca de todo lo que tiene que ver con secta, preceptos judíos? Bueno, el judaísmo no es grande en dogma. Para los judíos,
Su sistema de creencia es lo suficiente flexible como para permitir que cada persona formule su propia doctrina. Para ello, las acciones son más importantes que una fórmula, una declaración de fe. Por eso, hay una expresión judía que dice: pregúntale a 3 rabinos y tendrás 5 respuestas. Eso es una 5 respuestas diferentes. Eso es como una expresión judía que hay. Cuando nosotros hablamos de los 300 preceptos, 613 preceptos, hubo un rabino refalditas, es decir, español, judío español, radicado en España, que él la dividió en 13. Oiga, los 613 lo dividió en 13. Y él dijo lo siguiente: se llamó Moisés Maimónides. Usted tiene que haberlo escuchado, porque uno de los tipos más famosos, rabinos más famosos de la Edad Media que nosotros podemos citar es a Moisés Maimónides. Y de hecho yo le he citado mucho a Maimónides. Por ejemplo, él dijo: no podemos separar la fe de la razón. Fue Maimónides que dijo esa expresión. Hay muchas más de él que yo he citado, que seguro ustedes la recuerdan. Escuche, y si usted quiere tirarle un capture a esto, mire cómo él lo resumió. Para él, mire lo que él dijo. Número 1, Dios existe y es el único creador. Número 2, hay un solo Dios y único. Usted dirá: y no es lo mismo que el primero. No, espérese. Una cosa es la existencia de Dios y otra cosa es la unidad de él. Son dos cosas distintas, ¿eh? Entonces, Dios existe y es el único creador. Y 2, hay un solo Dios, único. 3, Dios no tiene forma corporal. Ahí yo estoy de acuerdo con él. 4, Dios es eterno. Todavía sigo de acuerdo con Maimónides. 5, debemos orar a Dios y solo a Él. Sigo de acuerdo con él. La palabra de los profetas son verdaderas. Ahí estoy 50% de acuerdo con él, un 50% no. 7, la profecía de Moisés son verdaderas y él es el más grande de los profetas. Un 80% de acuerdo con él. 8, la Torá escrita, es decir, el Tanakh y la Torá oral, son la enseñanza del Talmud, son verdaderas. Ahí estoy de acuerdo un 30% por él, porque no es verdad que todo lo que está en el Talmud. Por ejemplo, el Talmud dice, citando, el Talmud dice que los gentiles son la leña con la que Dios atiza el infierno, por citar uno. Número 2, el Talmud dice que Jesús es un ben pantera, que Jesús es hijo de fornicación. Número 2. Número 3, el Talmud dice que nosotros somos los minim, es decir, nosotros somos los estúpidos por creer en Jesús. Entonces, hay muchas cosas en el Talmud que no son verdad y que yo no estoy de acuerdo con ellos bajo ninguna circunstancia. Pues bien, entonces, eso estipula el Talmud en alguna parte. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué parte nos quedamos? Quedamos hablando fue de Fadul, lo último, ya usted habló de ahí, de eso, del hombre. No. De los 13 preceptos que yo estoy leyendo, ¿en cuál me quedé? ¿En qué número? Dígalo de nuevo, a ver, le voy a decir cuál era. Pero Okay. En el 8, la Torá escrita, ok. Entonces, número 9, la Torá no está sujeta a cambio y nunca habrá otra Torá de Dios. Estoy de acuerdo con él. Número 10, Dios conoce los pensamientos y las obras de cada persona. También estoy de acuerdo con él. Número 11, Dios recompensará a los buenos y castigará a los malos. Estoy de acuerdo con él. Número 12, el Mesías vendrá. Ahí no estoy de acuerdo con él. El Mesías ya vino. Número 13,
los muertos resucitarán. Es verdad, los muertos resucitarán. Si usted se da cuenta, son más las cosas en las que acordamos con ellos que las cosas en las que no acordamos. Si usted se da cuenta de eso. Entonces, Moisés Maimónides fue conocido como el mayor profeta de los judíos de la diáspora refaldíes. En este caso, eran los que habitaban en España. Este hombre fue visto como el Moisés profético que necesitaba el pueblo para ser guiado en el tiempo de el famoso holocausto por allá, cuando más adelante usted vio que quemaron, que Hitler mató un grupo de judíos. Este hombre había dejado una serie de leyes, principios para que los judíos lo siguieran. Ese antisemitismo que tenía Adolfo Hitler, que podemos hablar la historia, aunque la historia no está muy clara por qué lo odiaba tanto a los judíos, pero realmente lo odiaba tanto por un tema de aceptación. Él fue a estudiar a una escuela judía cuando él era muchacho, como tenía 12 años, y no lo aceptaron por falta de capacidad, y entonces de ahí el resentimiento. Por ahí comenzó la cosa. Tendría que dar por lo menos media hora para yo resumirle por qué él estaba tan resentido con los judíos. Algunos dicen de manera genérica, no, porque mató al Mesías. No es verdad. Recuérdese que este señor era de la Alemania nazi y la mayoría de esa gente eran ateos. Entonces, miren bien, en el próximo encuentro, nosotros entonces vamos a hablar de los tres grandes, vamos a hablar de los varios movimientos más pequeños, vamos a hablar del sionismo, vamos a hablar de una religión y una raza o algo más. Vamos a irnos por partes porque son demasiadas informaciones históricas y si la damos toda de golpe, usted no va a aprender absolutamente nada. Y yo estoy interesado, muy interesado en que esta parte del judaísmo se entienda claro, para que usted no se deje engañar, para que no vengan esta corriente que hayan ahora y le vengan con informaciones extrañas o raras. Entonces, mis amados, queremos que una persona se disponga a hacer el resumen para el próximo encuentro. Le voy a decir que la próxima semana, el próximo viernes, no nos vamos a encontrar. Si ustedes quieren, nos encontramos el jueves. Pónganse de acuerdo, lo hacemos el jueves, porque yo no quiero como que perdamos el ritmo. Yo no quiero que perdamos el ritmo. Porque el viernes yo tengo talleres de psicopatología. Me van a dar unos entrenamientos que necesito para la universidad. Entonces tengo que ir y termino como a las 8 de la noche. Le damos el jueves, seguro la mayoría puede, digo yo. Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta por el grupo de la iglesia, a ver cuándo le conviene el jueves a las 7 en la noche, para que porque yo no quiero que duremos 15 días, porque entonces usted va a perder como el hilo. Yo quiero que sigamos con esto, ahí calientico. Entonces, lo vamos a mover para el jueves, a la misma hora, por el mismo canal, para que no se pierda el hilo. Ahora yo quiero una persona que me haga un resumen magistral. Un valiente. Valiente. Vamos a verlo, valiente. Valiente. Que me haga un resumen de lo yo que lo voy a subir el video, lo voy a subir, lo voy a tener ahí. Ok. En la página. Porque lo que pasa es que el resumen hace que nosotros podamos tener una idea más clara de lo que se habló y hacia dónde vamos. A mí me gustan los resúmenes. Cuando yo entre como maestro a la universidad de manera titular, yo voy a dar puntos porque el que me resuma la clase. Sí, yo voy a dar puntos porque a mí me parece que el punto no solamente hacemos apropiación mental, sino que aterriza a lo que se desconectaron. A mí me interesa eso de los resúmenes. Pastor, yo podría, pero el jueves tengo clase en la noche. Entonces Ernesto. Alguien que sustituya a Ernesto ahí, entonces Ernesto lo haría en la próxima de arriba cuando sea viernes. Sí, claro, sí, claro. Y nadie puede, yo lo hago, Lizal.
Bendito el Cordero, pero tanta gente inteligente, Yo lo valiente. voy a hacer, pastor, pero ya usted sabe, no lo voy a hacer tan magistral como Joel, pero voy a tratar de hacerlo mejor que la